Siempre agradecidos, Manuel, y en esta oportunidad de poder volver a compartir un rato de conversa ante pues la cámara y el trabajo de nuestro espacio de comunicación popular Voces en Lucha. Nosotros venimos grabando una serie documental que comienza con el COVID-19, una experiencia que transformó, consideramos, las formas de vida, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Empezaríamos por decir qué lectura no haces de esa pandemia, pero desde la antropología, ¿no? Que es tu campo, la pandemia que de un día para otro transformó nuestro modo de vida y nos encerró en la casa. Bueno, hay diferentes perspectivas que podrían aplicarse a lo que fue aquella catástrofe. Yo creo que en cualquier caso se exagera un poco cuando se plantea algo parecido a una especie de cataclismo que implicó un cambio civilizatorio. Yo creo que la mayor parte de cosas que pasaron estaban ya de una forma u otra, ya estaban previstas. El trabajo en casa, digamos, los campos virtuales. En definitiva, lo que pasó es que se aceleraron tendencias que se estaban ya implantando, que ya estaban en marcha y que conocieron una intensificación. Por lo demás, lo que ocurrió en relación con ese acuartelamiento generalizado no fue otra cosa más que llevar hasta las últimas consecuencias la lógica del hogar, dulce hogar con que nació la modernidad y que implicaban la convicción, la premisa de que el mundo exterior, la calle, era un lugar diabólico en el que nos esperaban energías malignas y un ámbito en el que, por otra parte, cualquier desconocido era potencialmente siempre un enemigo. Pero eso ya está marcado en la maldición que afectó al espacio urbano, yo creo que prácticamente a partir de la Reforma. La idea de que ahí fuera no hay nada realmente que merezca la pena y que lo que nos corresponde es encontrar ese refugio de autenticidad natural que es justamente la vida doméstica, la vida privada, que eso se generaliza en el siglo XIX y esto fue un poco la apoteosis, pero trabajaba con esa premisa. Ahí fuera realmente no puede haber más que desolación y peligro. También en todo el tiempo, por esto que vienes diciendo del afuera y el adentro, la calle y el hogar, descubrimos una serie de demonios también en el hogar, tantos meses. Había gente que ya los conocía de antes, pero todo eso, si alguien recuerda cómo se proyectó en forma de publicidad, en forma de reportajes, parecía abocado a hacer una especie de exaltación de la vida hogareña, básicamente siguiendo el modelo de la clase media. Evidentemente que el hogar había sido y entonces continuaba siendo aún más un infierno para mucha gente, en muchos sitios. Pero de pronto la imagen que se hizo fue que la pandemia tenía su lado bueno, que nos permitía redescubrir las virtudes de la vida hogareña y de la vida en familia, es decir, todos los tópicos de la familia patriarcal cerrada, siguiendo el modelo de nido, que es la que acompaña justamente la modernidad. Pero eso ya estaba ahí. Lo que ocurre es que, pues conoció su exaltación con todos los tópicos que, por supuesto, se dedicaban a soslayar la evidencia de que ahí dentro, de hecho hay más opresión. En todas las formas del dentro hay siempre más opresión que en el ahí fuera, que con todas sus limitaciones siempre es un espacio más predispuesto para la emancipación. Para la comunidad también. Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso de la comunidad. En el fondo la comunidad sigue el modelo del hogar. La comunidad también es un infierno. Lo que ocurre es que eso hay que ver dónde se dice. Lo que está claro es que la idea de la comunidad, que por cierto está muy de moda incluso políticamente y que implica recuperar todos los lugares comunes del romanticismo de Túnez y el socialcristianismo de Polanyi, trabajan básicamente con una especie de idealismo de la vida comunitaria que en el fondo trabaja con la pretensión de que hay ámbitos en los cuales de una forma más amplia se puede reproducir esa verdad que es la del hogar, que en el fondo funciona como una comunidad, pero una comunidad siempre por definición es excluyente, que no es lo mismo la comunidad, lo común que lo colectivo. Claro, iba a decir incluso lo comunitario. Nada, todo lo que tenga que ver con lo común tiene que ver con la comunión. Y por tanto, al fondo, si lo piensas, delata su fundamento en el fondo cristiano.
La idea de las comunidades, por ejemplo, en América Latina, fue una imposición justamente de la evangelización, porque la comunidad es justamente la parroquia, es la iglesia, que supone un ámbito preservado del mal exterior, en que en efecto, como ocurre con el hogar, que es su dimensión más, digamos, menor, es un lugar donde se puede experimentar una autenticidad que la vida pública, que la ahí fuera, digamos, no podría facilitar, no la propiciaría. Pero insisto que eso no es lo mismo que lo colectivo. Lo colectivo no es lo comunitario. Primero porque lo comunitario requiere automáticamente un territorio, y un territorio por definición cerrado. Lo colectivo básicamente es lo que resulta de que diferentes individuos distintos entre sí llegan a la conclusión de que sus objetivos y sus intereses son los mismos. Quien protagoniza una huelga no es una comunidad. Una comunidad es una comunidad de vecinos, por ejemplo. De tal forma que una propiedad comunitaria es una forma de propiedad privada, por mucho que lo quieras arreglar, y por tanto no es una propiedad colectiva. No sé si me explico, pero... Claro, no, esto digo porque no es un debate y además, claro, yo no sé en otros sitios donde alguien pueda estar siguiendo nuestra conversación, pero desde luego en Barcelona, en una ciudad en que han gobernado 8 años los comunes, uno entiende claramente qué tipo de meta, qué tipo de horizonte se plantea ahí, que es la que se traduce, por ejemplo, en ese tipo de ensayos urbanísticos como las superillas o el urbanismo táctico, que en el fondo trabajan con la pretensión de que se puede constituir ese ámbito de verdad comunitaria en un contexto urbano. Y esto fue una de las conclusiones, en el fondo, de la pandemia. En el fondo acabó postulando que la pandemia tampoco había estado tan mal, porque nos había permitido respirar aire puro y escuchar el canto de los pajaritos, tal, que fue lo que justamente permitió a los comunes implantar a traición el urbanismo táctico, que en el fondo es muy interesante, muy bonito, pero que ha sido una colosal máquina de gentrificación, en nombre de la salvación, primero de la lucha contra la pandemia, y luego ya de paso, en última instancia, de la salvación del planeta. Pero todo eso, al fondo, ha acabado siendo un argumento más de la reapropiación capitalista de una ciudad como Barcelona. Atención, yo ya sé, no sé si esto no lo verán en otros sitios, en otros contextos, claro, la comunidad es la única alternativa ante la ausencia de Estado. Entonces es lógico que en ciertas ciudades y en ciertos barrios la comunidad sea una forma justamente de sobrevivir, porque sabes que lo público no va a satisfacer tus necesidades. Pero en países europeos la cosa funciona muy diferente. Lo común, la restauración, la defensa de la comunidad, es una forma de resignación que da a entender que lo que un día fueron prestaciones sociales producidas por la administración pública no se van a dar, y que por tanto, como no te empoderes tú y no te espabiles, no puedes esperar nada de un Estado que ya no está a tu servicio. Bueno, nunca lo ha estado, pero ahora menos que nunca. Entonces, claro, la comunidad es un hágalo usted mismo y tal y cual. En el fondo, empoderaros, organizaros, autogestionaros y no pidáis nada porque no os lo vamos a dar. Sí, que encadenado con muchas argollas llegamos a la autoexplotación feliz. Claro, pero insisto que esto hay que ver el contexto. Yo conozco ciudades latinoamericanas, en los barrios duros de Buenos Aires, de Medellín, de Bogotá o de São Paulo. Claro, es que tienes que constituir comunidad, porque si no es la propia comunidad la que de una forma u otra garantiza el bien colectivo, no lo va a hacer nadie. Pero aquí justamente hemos llegado a eso, es decir, como aquí los estados han renunciado a esa tarea que en Latinoamérica, por ejemplo, no ejercen, pero como aquí tampoco la van a ejercer, pues dicen, oye, mirad y lo bien que están en esos países en que la gente vive en comunidad, que es lo que están postulando, por ejemplo, aquí las formas de nuevo municipalismo, que es básicamente la de estimular que la gente se busque la vida, porque en efecto no pueden... Entonces, claro, lo que generan es una cosa muy interesante. Estoy diciendo en Europa, quiero subrayar que en otros sitios el día de la comunidad es distinto, pero aquí, claro, de hecho es justamente la tercera vía, ni capitalismo ni socialismo, lo común, que en el fondo yo te digo que es ni para ti ni para mí, cuando en la práctica es una forma de
de reconocer la irrevocabilidad del capitalismo, que lo que te pide básicamente, que lo que te permite básicamente es montar pequeñas burbujas de autogestión, que en el fondo son eso, sálvese quien pueda, porque como no te lo montes tú, pues nadie te lo va a hacer. Y que la práctica aquí es básicamente un sueño de clase media, que es la que vive en los urbanismos tácticos y en las superislas. Y que es posible que esas burbujas se repliquen, pero en la medida que estamos diciendo. Esas burbujas no se van a repetir en barrios populares. Digamos, en los barrios populares de Barcelona o yo creo que de cualquier ciudad europea, es clarísimo. Tú vete a Cornellá, a San Ildefonso y vete a decir que la gente se empodere. Vete a los barrios, digamos, barrios de clase obrera de Barcelona, dirían, no, lo que tenéis que hacer es empoderaros. Que, oye, te dirán, oye, cuando el franquismo, que es cuando construimos estos barrios, ya nos empoderamos tú, pero ahora esperábamos que esa fase estuviera superada y que de pronto pudiéramos contar en que había algo de verdad de lo que un día nos prometieron que tenía que ser el estado del bienestar, que en efecto no es que haya fracasado, sencillamente es que ha renunciado a convertirse en lo que se proponía ser, si es que se lo propuso alguna vez. Que eso está totalmente en cuestión y creo que algunos ya tenemos la idea de que no era la propuesta de la sociedad del bienestar. Lo que ocurre es que había un enemigo al que temer. Claro, y es curioso que las políticas sociales en Europa occidental fueron la gran victoria del comunismo. Claro, porque en el fondo tenías por fuerza, por parte de las sociedades capitalistas, de buscar algún tipo, digamos, de contraprestación que hiciera menos valorable lo que en aquel contexto, hablo de hace décadas, era justamente la amenaza comunista, que estaba ahí y que podía ofrecer, en efecto, ese bienestar público que el capitalismo intentaba imitar. Esto, como es aquí en España, durante el franquismo fue eso. Había una política social que tenía justamente esa función, que es, digamos, ofrecer una contrapartida que hiciera la perspectiva socialista menos apetecible. Obediencia en su momento afirmó que la única manera de resolver la situación de la pandemia era obedecer. Yo claro. Perdón, es que alguien tenía otra idea, es que yo no entiendo estas cosas. Se ha denunciado y se ve muy mal eso de obedecer. ¿Por qué? Digamos, todo el sistema presuntamente democrático funciona a partir de la obediencia. Yo soy un profesor y ejerzo una autoridad y por supuesto que espero que me obedezcan. Por la cuenta que les trae a los estudiantes ya me verás tú qué alternativa tienen. ¿Alguna otra idea? No sé. Mandar obedeciendo. Pero es que es de sentido común. Claro, digamos, se supone que todo funciona por la obediencia voluntaria. El problema está que yo pueda elegir a quién obedezco o no, y que aquello a que obedezco lo merezca. Pero claro que hay que obedecer. Y en aquel contexto, oye, tal y como estaban las cosas, yo ya lo creo que obedecía. Porque es como si vas en un barco en que sabes que el capitán es un hijo de puta, pero de pronto se hunde el barco y dices al capitán, hijo de puta, oye, hostia, ¿qué hacemos tú? Porque esto, digamos, porque él sabe más de barcos que yo. Y de pronto, digamos, yo no me sentía en absoluto ni mucha gente legitimada para llegar a conclusiones más o menos conspiranoides, no porque no creyera en ellas, sino porque la cosa no estaba para hacer mucha especulación. Y por supuesto que obedecí, pero, digamos, insisto, digamos, yo creo que hay que obedecer y que la indisciplina es indispensable. Yo no estoy contra el poder. Es más, me parece que es una consigna perversa y profundamente reaccionaria. Vamos, que hay que estar contra el poder. Claro, el problema está, digamos, quién está en el poder. Pero estar contra el poder, estar contra la obediencia, no. Yo estoy completamente disuadido, digamos, de que en general hay que obedecer aquellos que nos mandan obedeciendo. De ahí justamente la consigna de mandar obedeciendo. Únicamente puedes ejercer el poder si estás legitimado para ello. En ese sentido, yo, y creo que las personas que me están interpelando ahora, por supuesto que obedecen. Es más, es que yo creo sinceramente que todo lo que hacemos siempre es obedecer. ¿Hay algo que implique no obedecer? ¿En qué circunstancias? ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Ustedes no obedecen?
Desde que salimos de casa. Oh, y en casa más que en ningún sitio, hablando del tema del hogar. Pero claro, es que digamos, lo curioso es que hemos acabado creyéndonos el mito liberal, por definición, que es la libertad. La libertad es una ilusión pequeño burguesa de alguien que cree que todo depende de individuos autoconscientes, autodiseñados y responsables, que obedecen únicamente la voz de su conciencia. Lo explicó muy bien Marx cuando se refería en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, cuando decía que Lutero tuvo la gran virtud de liberar de cadenas el cuerpo y de cargar de cadenas el corazón. Y nos damos cuenta de que a lo que más lealmente, a más servilmente obedecemos, es a eso que llamamos nuestra conciencia, que es justamente a través de la cual, digamos, los poderes actúan. A ver, no sé, por ejemplo, rebelarse es un acto de libertad. Que tú eliges liberarte, y hoy estoy yo para liberarme. De pronto decides que te apetece liberarte. Y dices, mira, he tomado la decisión. No. Digamos, luchar contra lo que es injusto no es un acto de libertad, es una obligación. Es quizás el más importante de los deberes morales. Por tanto, uno hace lo que hace porque es lo que tiene que hacer, en nombre de que lo haga, y a quien quiere obedecer, aunque crea que es su propia conciencia, es otra historia. Pero créanme, detrás de tu conciencia hay mucha gente que te reclama que estés a la altura de las cosas. Pero claro que sí. En aquel contexto, volviendo a la pandemia, en efecto obedecí, porque yo cuando voy al médico obedezco, no sé qué quieren que le diga. No sé si la gente que me está ahora escuchando o vosotras pensáis lo contrario, pero yo cuando voy, yo hago lo que me dice el médico. Claro, en ese momento es la autoridad, no tiene por qué saber de todo. Claro. Y además, insisto, digamos, yo digamos, ejerzo una autoridad que espero que se reconozca como legítima, pero díganme, digamos, yo como profesor pongo mis exámenes y tal, y incluso a veces suspendo. Y nunca se me queja nadie habitualmente. Es decir, tengo delante mío cada día 50 personas que me obedecen, porque quieren. Sí, este era un tema interesante ponerlo en el tapete porque está muy de moda, es moda, como una moda eso de la desobediencia. No, digamos, y la obediencia tiene ciertas virtudes. No, la desobediencia, lo acabo de decir, la desobediencia es un acto absolutamente obediente. Bueno, claro, en antropología existe el doble vínculo, la orden de desobedecer. Pero desobedecer, esto llaman ritos de rebelión, por ejemplo, que consisten justamente en llevar a cabo actuaciones que responden a la instrucción que recibes de desobedecer. Desobedéceme. De hecho, todas las fiestas son órdenes de desobedecer. Y como no transgriedas algo en un contexto que de una forma u otra está pensado para ello, te van a llamar la atención. Te dirán, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no desobedeces? Se te ha dicho que desobedezcas. Pero siempre, digamos, desobedecer es un acto de obediencia. Uno siempre desobedece cuando toca. Claro, lo que estoy negando es justamente lo que presumimos que es la autonomía del individuo. Ya está. Si acabo de hacer antes indirectamente el elogio de lo colectivo, lo que tendré por fuerza que concluir es que en el fondo siempre estamos determinados por un conjunto, por un contexto social que nos determina y al que obedecemos. Lo que ocurre es que puedes creer que no obedeces y que lo que haces es la consecuencia de tus profundas reflexiones o de tus consultas a la almohada, pero no es verdad. Siempre obedeces. Además, por ejemplo, sentimientos básicos como son amar o odiar, que son los que nos mueven habitualmente, son actos libres. Uno quiere sin querer, igual que odia. Es más, uno piensa sin querer. Yo no sé, vosotros o vosotras si elegís lo que pensáis. Yo no puedo, yo me gustaría a veces, pero no puedo. Lo de sentir ya es... No, sentir una catástrofe. ¿No? Poniéndonos un poco cursis, qué cosa menos libre que el enamorado o la enamorada. Pobre, ese es un esclavo total. Pero se supone básicamente que es por lo que hacemos las cosas, porque no las podemos evitar.
Pero implica, repito, digamos, todo acto humano implica obediencia porque implica lealtad. Lealtad a quien manda. Y si no merece la lealtad quien te manda, entonces obedece otras órdenes, que es la que te ordenan desobedecer. Pero repito, rebelarse es un acto de disciplina moral. No es un acto de libertad, es una obligación. Hay una lectura muy extendida a entender el COVID como un antes y un después. Aludió al inicio que fue más una agudización. Es que fue así. Digamos, toda la lógica de la COVID lo que hacía era exacerbar, llevar hasta las últimas consecuencias, las más delirantes, lo que implicaba la división entre público y privado que funda la propia modernidad, la modernidad urbana, que es esa división brutal entre un exterior que es por definición un páramo maligno en que únicamente puedes encontrar el mal y la desesperación, el vicio, el pecado y el peligro, y un interior en que de una forma u otra quedabas preservado de esos riesgos, puesto que ahí encontrabas justamente el reencuentro con una naturaleza humana que el mundo exterior negaba. Pero eso es un pensamiento romántico que tiene que ver justamente con ese rechazo del mundo exterior, que a su vez es herencia del protestantismo. La idea, bueno, yo doy clases de antropología religiosa y es lo primero que explico, esa ruptura que implicó la premisa según la cual lo espiritual solo se puede vivir espiritualmente y que por tanto el mundo exterior es mundo demonio y carne. Esa idea implicó una brutal distinción entre público y privado, en el que lo público, el exterior, el afuera, la calle, era un desierto de adoquines, un infierno del que únicamente la verdad del hogar o de la comunidad, cualquiera que ésta sea, te podía salvar, pero que cuando salías te ponía a merced de lo que era una especie de pandemonium en la que no te podías fiar de nadie, porque tampoco había nada que mereciera la pena. Es esta cosa interesante de la vida interior, ¿sabes? Esta cosa que de pronto hace que los padres y los abuelos, cuando de pronto su hijo o su hija les hace una consulta, les suelta cosas como escucha tu corazón. Claro, que en el fondo es una fuente de ansiedad absoluta y que implica especialmente la desactivación de lo colectivo. Y atención, eso es de la máxima actualidad por el papel que está jugando en el sistema educativo la formación en valores y lo que llaman la gestión de las emociones, que es una cosa, digamos, de verdad que detestable, porque implica perder de vista en la educación el valor de lo colectivo y que tiene que ver justamente con eso. Entonces, lo que importa es lo que hay dentro, en tu propia vida interior, en el círculo más cercano, que es el de aquellos que son tu familia, y si tu familia te falla, pues te buscas en cualquier sitio que te lo ofrezca, un grupo religioso o político en el que de pronto puedas sentirte como en ese hogar que tu hogar no te ha dado, pero que en el que buscas lo mismo, que es justamente esa organicidad que la vida urbana nunca te va a propiciar. Y si no, pues te vas a ocupar una aldea perdida, donde creas que has podido huir del mundanal ruido. El mundanal ruido lo llevas contigo, pocas cosas más urbanas que el rural urbanismo. Estamos de acuerdo en esta parte de lo terrible y el papel que están jugando las instituciones educativas en esto de educar en valores, gestionarnos, aprender a la gestión y tal. Y es muy difícil, están absolutamente seducidos. ¿Dónde están los argumentos? ¿Cómo podemos encauzar esto de nuevo hacia el valor de lo colectivo? O sea, para que esto deje de ser así, porque está siendo verdaderamente otra pandemia. Desastre. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo aparte de educar a mi nieto y a mi nieta, no se me ocurre otra cosa, porque está clarísimo que la vuelta a la subjetividad burguesa se ha acabado generalizando. Pero el problema no es el sistema educativo y la forma como ha acabado contribuyendo al individualismo. El problema es que ese tipo de inclinaciones más o menos mistagógicas que ponen el acento en la vivencia, en la autenticidad de la emoción, y eso ha acabado contaminando los movimientos sociales, que en buena medida han abandonado lo colectivo en nombre de lo común en Europa, vuelvo a insistir, y que lo que hacen es ya poco menos que abrazar a los árboles.
y trabajar con la idea de que hemos de generar, desarrollos personales integradores, un tipo de lenguaje críptico que advierte como ese pensamiento individualista que pone el acento en lo individual y niega el papel de lo colectivo, sino como una suma de individualidades, pues automáticamente está perdido ese horizonte, porque si los propios movimientos sociales lo asumen como propio, entonces hoy por hoy buena parte de los movimientos sociales, de todas sus variables, se han vuelto New Age. La espiritualidad New Age. Bueno, pero esto es antiguo, esto digamos desde la contracultura a finales de los 60 ya se empezó a estropear todo, porque porque justamente ese papel que le otorga la primacía ontológica a lo colectivo sobre lo individual, prácticamente ya es que ya no la sostiene nadie, salvo aquellos que aún más se mantienen fieles a lo que llamaríamos la tradición marxista pre-pospolítica. Pues ya no sabemos ni de qué hablamos. Si me permites, yo estoy trabajando en la coordinación del próximo Congreso Catalán de Antropología y soy responsable, y te prometo que cuando leo las propuestas de simposio te puedo asegurar que la mayor parte no sé de qué hablan. Porque se ha acabado imponiendo también en las ciencias sociales una especie de nebulosa críptica en que parece que lo más importante es que lo que digas sea profundo pero no se entienda una mierda. Esto es lo que está ocurriendo, con lo cual, bueno, yo ya me hago mayor, ya no sé, como suele decirse, ya os apañaréis, pero realmente el abandono de lo que antes defendía, lo colectivo, prácticamente ha desaparecido. ¿Ha desaparecido? No. Bueno, pero digamos que no está en su mejor momento. No, creo que además es importante volver a envalentonarse, no sé, se me ocurre esta palabra, y decir sin temor que no entendemos lo que se está diciendo. Y hacer preguntas concretas y decir, oye, no entiendo un carajo de lo que me estás diciendo, explícate. O sea, ¿cómo se aterriza esto ahora mismo? O sea, ¿cómo puedo entenderlo? Eso es con lo que nos encontramos. Pero el problema, vuelvo a repetir, no está en una clase media o en un universo neoliberal que se ha hecho propio ese discurso. El problema es que hoy por hoy ya no hay una frontera discursiva entre lo que dice esa retórica neoliberal y lo que dicen las perspectivas que se supone que son alternativas. Es que no hay diferencia. Y además no estoy hablando en abstracto, me estoy refiriendo justamente a las tendencias políticas asociadas a esto del ciudadanismo, que es el que se ha hecho con el poder en muchos ayuntamientos durante un tiempo. Claro que en el fondo que no eran diferentes ni impulsaban iniciativas diferentes. Únicamente es que utilizaban un lenguaje que a veces evocaba lo que sería la tradición de la vieja izquierda. Y vamos a llegar a esto, pero lo vamos a acelerar, la diferencia que hace casi antagónica, se podría decir, entre movimiento social y partido. A ver, en primer lugar, vamos a aceptar de que las cosas, hubo un tiempo en que no existían. La idea de movimientos sociales es la idea de, bueno, a veces nuevos movimientos sociales, es una idea que aparece esencialmente en torno a mayo del 68 y que acaba generalizándose y que implica la fragmentación de las luchas y poner el acento en las identidades, abandonando lo que históricamente la izquierda había considerado como su elemento clave, que es en efecto la lucha de clases. Entonces, claro, de pronto, y esto es una cuestión que está produciendo resultados, que estamos viendo lo que está pasando, en que hay que adscribirse a esos movimientos sociales que son movimientos, pero que no tienen ninguna pretensión organizativa sólida, ni tienen ningún horizonte histórico. Es más, que no tienen ninguna ideología, que son aquí te pillo, aquí te mato, en el que hay cuestiones concretas que movilizan a grupos concretos, pero en las que no existe esa idea, esa perspectiva de futuro. Es decir, para entendernos, digamos, estos movimientos sociales no son movimientos que impugnen el despotismo, la máquina de desolación y entristecimiento de que es el capitalismo. No lo impugnan. Creen que es posible mejorarlo
Entonces, llevan a cabo esos movimientos, que son esos movimientos, que son gesticulaciones que implican digamos, espasmos más o menos regulares, vindicaciones muy concretas, pero en las que no existe un proyecto de nueva sociedad, sino la pretensión de que esto del capitalismo, hombre, pues no se puede destruir, pero hombre, se puede arreglar y se puede conseguir un capitalismo. Son gente que lucha contra el capitalismo salvaje, lo que da a entender que en algún sitio deben conocer a alguno que no lo sea. Y lo que hacen básicamente es eso. En el fondo son movimientos reformistas, pero repito, en que no tienen ninguna perspectiva política, y cuando la tienen, en el fondo, como mucho, llega a evocar remotamente lo que fue el viejo republicanismo norteamericano, o en todo caso la socialdemocracia, como mucho, porque no implica ninguna transformación real. Se han visto en las ciudades donde ha existido ese nuevo municipalismo, por ejemplo Barcelona, que en el fondo, que han hecho? Aprovechando la pandemia, ¿qué hicieron? Pues pintar las calles como si fueran un parvulario, que era una cosa que no implicaba ninguna transformación real. Digamos, 8 años de gobierno, digamos, de izquierda radical, una izquierda que nunca en ningún sitio ha dicho que es izquierda. Que es esto, digamos, esta cosa como ciudadana, los muchos, el 99%, pero en la práctica no es que no hayan hecho nada, sino que han dado argumentos para un nuevo estilo lingüístico, para un nuevo dialecto del capitalismo liberal, en clave feminista, ecologista, pero que en el fondo ha causado estragos idénticos a los otros, solamente que pintados de colores, como las calles, como parvularios. Pero en la práctica ha sido así. Es lo que siempre he dicho, lo peor que puede pasar es que vengan los tuyos. Y así se está viendo. ¿Sabes? Que ¿se puede decir que hemos fracasado o esto ya nos va a poner de mal humor de una forma irrevocable? O sea, nos han derrotado. Que digamos, podamos, desde las perspectivas progresistas y transformadoras, volver a levantar la cabeza, es otra historia. Luego yo no pienso moverme de donde estoy, pero está claro que nos han derrotado. ¿Por qué? Porque han acabado convirtiendo ese nuevo lenguaje de los movimientos sociales en algo perfectamente asimilable, que acaba siendo una caricatura en la que es muy fácilmente parodiable. Y que es lo que ha motivado justamente el auge de una extrema derecha que se está riendo de esos movimientos sociales y de paso de los restos de la izquierda que queden. Se han hecho los amos, incluso le dan, es que, claro, repito, no sé quién me está viendo, pero aquí la catástrofe es que sea la extrema derecha la que utilice el lenguaje obrerista y que incluso con un tema tremendo como el del Palestina por medio, en la islamofobia haga suyos argumentos feministas. Es que es de locos. Claro, y pronto esos elementos reaccionarios se han vuelto pro LGTBI porque dicen que en el fondo los musulmanes, que son las nuevas víctimas de un nuevo antisemitismo, no son democráticos. Es que es perverso de pronto. Y pues digamos, bueno, en cuanto al ecologismo, no digamos. Oye, el ecologismo, un cierto ecologismo, para ser justos, o un cierto feminismo, convertido en su parodia, se ha acabado convirtiendo en argumento de la reacción. Al caso del ecologismo, esa especie de capitalismo verde, por ejemplo, que emplea la retórica ecologista para justificar sus desmanes, es la prueba. Ha habido un olvido de ese mapamundi que nos permite hacer la antropología, ¿no? Con los registros que tenemos, en donde nuestra especie, la humanidad, ha vivido más parte del tiempo en sociedades comunistas. Claro, por eso hay que ver, mi pesimismo es un pesimismo circunstancial. Yo no tengo la remota idea de lo que pasará cuando yo ya no esté en este planeta y me haya convertido en polvo. No sé qué pasará, vete a saber lo que pasará. Por tanto, mi visión es tremendamente estrecha, y es esa visión estrecha, circunstancial, contextualizada, la que me obliga a ser pesimista. Pero igual, me tomo 3 cervezas y me pongo optimista, yo qué sé. Lo que digo es que ahora, en este momento en que estamos charlando, tengo la impresión de que nos han derrotado. Lo cual no quiere decir que nos tengan que derrotar siempre. Ha habido esto va, digamos, por ciclos. Es verdad eso que dicen de que es más difícil imaginarte el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero no sabemos
qué pasará. No sabemos qué tipo de resultado tendrá el cambio climático. No sabemos cuáles serán las dinámicas y si este auge de la extrema derecha provocará una reacción por parte de sus víctimas, y que esa reacción sea lo bastante vehemente como para no únicamente plantarles cara, sino también para derrotarles. Pero eso ya se verá, yo no tengo ni idea. Y ser optimista, así como si lo que dijera tuviera que ser parte de un spot de Coca-Cola, pues tampoco me apetece. Ahora lo tenemos mal, pero yo qué sé, en efecto, vaya usted a saber. Claro, es un peso muy pesado eso de la eternidad, pensar en la eternidad de las desigualdades. No, a ver, siempre va de desigualdades, cuidado, porque lo que me da miedo es una sociedad perfecta, porque es una sociedad perfecta, yo estaría muerto, básicamente porque sería insoportable alguien que de pronto tuviera alguna cosa que objetar. Pero justamente por eso Marx y Engels critican el pensamiento utópico, porque es antidialéctico. Porque justamente el famoso texto de Engels contra el socialismo utópico tiene que ver justamente con la idea de que no puede existir una sociedad lo suficientemente justa, lo suficientemente igualitaria. No puede existir. Claro, hablamos de acabar con la desigualdad de clase. Lo que hablamos es de acabar de un sistema, no con que haya desigualdades, sino que haya un sistema que las produzca y que viva de ellas. Claro que siempre habrá asimetrías, siempre habrá injusticias. Lo que digo, una sociedad perfecta sería un infierno, porque implicaría justamente el mundo feliz de Huxley, que es la idea de que cualquier tipo de disidencia sería vista como una locura, como una extravagancia. No, lo que hay que pensar, con lo que hay que acabar no es contra la injusticia, sino la injusticia convertida en materia prima de un sistema. Porque el problema es que hay injusticias, que el sistema produzca injusticias, sino que son las injusticias las que alimentan, las que producen ese sistema. El problema está en un sistema que vive, se alimenta, se nutre de las injusticias, que al mismo tiempo provoca y genera. Provoca y de las que son resultados. Eso es lo que eso sí que creo que es razonable. Pero en las sociedades comunistas que ha conocido la inmensa mayor parte, en efecto, de la historia humana, claro que ha habido injusticias, que sería una barbaridad. Siempre, esto es como dice una canción de Julio Iglesias, y en eso tiene razón, siempre hay a quien amar y por qué luchar. Nunca habrá un mundo en el que no haya motivos para estar descontento. Porque eso es la muerte, eso es el paraíso celestial, que debe ser insoportable. Claro, imagínate. Hombre, no. Siempre habrá motivos para levantar el culo de la silla y movilizarte. En los conceptos movimiento social, que ha quedado claro, ¿no? Bueno, hablamos de los movimientos, no de las movilizaciones. Eso, que pasemos a diferenciar también porque igual mucha gente puede confundir esos dos conceptos. Una cosa son los movimientos sociales S.A., es decir, una espera que en el fondo es un poco como la New Age, en el sentido que la New Age se propone post-religiosa, porque supone que las estructuras rígidas de las religiones institucionales no funcionan, y entonces monta lo que es una apoteosis de una religión liberal. Los movimientos sociales, en el fondo, porque pertenecen a la llamada pospolítica, lo que hacen justamente es descalificar las estructuras sindicales y políticas tradicionales, y lo que hacen es justamente liberalizar movimientos sociales que ya dependen de sí mismos y que no tienen ningún tipo de perspectiva que permita unificarlos en un único sentido transformador de la sociedad, porque no quieren transformar la sociedad, quieren mejorar la sociedad. Porque creen que en el fondo, no es que esté mal, pero merece justamente una mejora de la que el objeto son los poderes y esto, pero no implican una impugnación del sistema global. Los movimientos sociales, evidentemente, que hay sectores, hay secciones que no, pero son ajenos a la problemática que plantea el capitalismo como sistema. Entonces, pero eso no tiene que ver nada con las movilizaciones. Tiene que ver en para qué se mueven las movilizaciones. Y lo importante es que se movilicen las movilizaciones en tanto que esa movilización, que ese movimiento en el sentido literal de la palabra, conduce a algún sitio. ¿Organizaciones de masas?
claro, hombre, yo entiendo que eso sería deseable. Es que aquí, claro, como las masas tienen tan mala reputación justamente en nombre de los tópicos del individualismo, claro, todo lo que fue el lenguaje político de la izquierda, que en efecto colocaba a las masas como protagonistas de la historia y a las que le correspondía justamente convertir su fuerza en energía histórica, claro, lo que hay son, no sé, a veces parece que son clubs de fans de los inmigrantes, clubs de fans contra el precio de la vivienda. No, pero no existe la idea, digamos, de que todo ese tipo de injusticias, que lo son, por supuesto, que pertenecen, corresponden a un mismo responsable, que es un sistema que globalmente no se impugna, porque es como si no existiera, como si todo fuera, con frecuencia, relativo a conductas moralmente mejorables. El giro moral y moralista de los movimientos sociales justamente es eso. Claro, de pronto se preocupan sobre todo por las conductas, pero no por las estructuras, que igual que ocurre en la educación, han desaparecido. Ya no hay estructuras, solo hay básicamente conductas que hay que rectificar en nombre de una sociedad virtuosa. Parecía que justamente que el COVID iba a dar una especie de rehumanización, no sé si es lo correcto, de los individuos para esa lucha contra esa estructura brutal. Si la estructura global era la pandemia, no es que la pandemia del COVID, es que la cuestión justamente es esa. Pero es que era tan descarado, para quien tenga un poco de idea de las ciudades, era el retorno a todos los lugares comunes del higienismo del siglo XIX. Es decir, la idea de que las ciudades, el mundo está amenazado por una enfermedad que hay que combatir con actuaciones drásticas de tipo sanitario, moral, que en efecto deben consistir en cambios en las conductas. Pero eso es espantoso, porque implica básicamente reconocer que en última instancia el problema es que la pandemia real que quieren combatir ya no es la del COVID, es la del conflicto, porque quieren básicamente un mundo sano, saludable, salvado. Todo esto tiene incluso resonancias místicas. El mundo está podrido cuando el COVID, de una forma literal, luego generalmente, en términos genéricos, y lo que tenemos que hacer es salvarnos y básicamente huir de la COVID, es decir, del pecado, porque es esa lógica. La alternativa justamente es el virtuosismo, que la práctica nos está devolviendo a una época victoriana, en la que lo que importa por encima de todo es que seamos capaces de exhibir buenos modales, que en el fondo son buenos modales de clase media. Pero el problema es reconocer que aquí la pandemia que hay es el capitalismo, es decir, una sociedad que por definición, o mejor dicho, una forma de funcionar que lo que hace es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, y que convierte a una inmensa mayoría de la población en víctima de depredación y de entristecimiento. Pero como el capitalismo ya no existe y ya se da por invencible, entonces estamos por la participación, es decir, por la participación en el capitalismo, en lo que podamos, a ver si a veces podemos pillar algo. Claro, y mientras en este paso del entristecimiento a la participación se llenan los bolsillos todos los COA, todas las terapias alternativas, claro, toda la gente que viene. Y en eso consiste la participación, tal como se plantea hoy, es la participación de los dominados en su dominación, la obediencia voluntaria. Por eso soy pesimista. ¿Por qué? No porque no haya motivos para el mal humor, que es compatible con la alegría, cuidado, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Uno puede estar enfadado y alegre, enfadado con quien lo merece y alegre con quien lo merece. Motivos hay. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si de pronto aquellos que en teoría encarnan la alternativa son contemplados como corresponsables de los males que afectan a esa mayoría, lo que está ocurriendo es que finalmente es la extrema derecha, es las nuevas formas de fascismo las que acaban mostrándose como antisistema. Claro, en el fondo Trump, por ejemplo, es un antisistema que envía a la mierda la política formal y tal. Claro, entonces, desde el punto de vista de una parte importante de la población, primero pueden dirigir su atención hostil hacia grupos minoritarios, o no tan minoritarios, pero vulnerables, y en cambio pueden pensar que el peligro está abajo, y es hacia la gente de abajo a que han de dirigir su ira,
pero no entienden que todo forma parte de una organización, de un sistema que es el que damos sin llamar capitalismo, la acumulación de capital. Esto no lo ven. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en efecto es la extrema derecha la que acaba diciendo que es el ecologismo, todo esto del cambio climático y el feminismo y todo esto, y el mundo LGTBI, la que representa justamente la hegemonía. Es una cosa de locos. Porque finalmente, desde el punto de vista de una parte importante de la población, con frecuencia de clases populares, el lenguaje de los llamados movimientos sociales, el lenguaje, no estoy hablando de lo que son, estoy hablando de la imagen pública que proyectan, acaba siendo hegemonía. Es de risa, porque finalmente hay gente que llega a la conclusión de que la culpa la tiene el feminismo, no el capitalismo, sino el feminismo, que acaban contemplando como el mascarón de proa de la situación que están padeciendo. Por eso digo que lo tenemos mal, porque si los que están contra el sistema son justamente aquellos que representan su peor aspecto, como ya ocurrió en los años 30, entonces ya me dirás qué hacemos. Hoy por hoy lo antisistema es justamente lo que encarna lo peor de ese sistema, que encuentra en los antisistemas reaccionarios su expresión más exacerbada y más histérica y más fanática. Una válvula de escape a no sé qué. Bueno, echarle la culpa a alguien. Claro, digamos, ¿quiénes tienen la culpa? Las feministas, los ecologistas, los inmigrantes, digamos, y al final, claro, los movimientos sociales que de una forma u otra, especialmente cuando llegan al poder en ciudades como Barcelona y otras como París o como Ciudad de México, en tantísimos sitios acaban formando parte del mismo pool que no permite distinguir la derecha y la izquierda, puesto que todos son parte de aquello que mucha gente percibe como su perjuicio. Es que, claro, repito, y eso seguro que muchas personas que me están oyendo ya lo ven. Hoy por hoy, la reacción, la llamada extrema derecha, es quien ha asumido el papel antisistema. Vamos a recuperar un término que has utilizado, porque nos ven mucho en América Latina y el Caribe, es lo pospolítico. Has hablado de que sin ideología, sin proyecto histórico, un poco qué significa lo pospolítico dentro de la izquierda pospolítica. Bueno, ya que hablamos de América Latina, pues la última versión del colonialismo. Lo digo por experiencia personal. Cuando yo hace muchísimo tiempo fui a Medellín y se me ocurrió a principios de los 90 hablar de espacio público, alguien me dijo que eso era el colonialismo conceptual, puesto que espacio público es un concepto, me dijeron, muy francés, es decir, muy vinculado a la tradición republicana de los derechos civiles, la sociedad civil, y que si me daba un paseo por Medellín, yo no iba a encontrar espacio público, que es parte de ese lenguaje ciudadanista de la pospolítica que entiende que contra el capitalismo lo que debemos hacer es intensificar los valores democráticos digamos, de la modernidad, poco línea Habermas, contra el capitalismo, más democracia. Esto hoy por hoy es el lenguaje, yo creo que de todos los gobiernos municipales en Latinoamérica, de derechas o de izquierdas. Yo he estado en Ecuador y la diferencia entre lo que hace en Guayaquil o en Cuenca un gobierno municipal conservador y lo que hace en Quito un gobierno municipal correísta, cuando en aquel es lo mismo. Digamos, es que es una cuestión puramente cosmética. Entonces, pues, ¿qué hay? Pues, bueno, ya lo que hemos visto, que en el fondo ni los referentes que habían sido Bolivia y Ecuador han conseguido sobrevivir. Como tampoco es posible que consiga sobrevivir Venezuela. ¿Por qué? Porque en el fondo, Venezuela no sé, ya veremos, porque en efecto está muy amenazada, pero en Ecuador y en Bolivia no ha hecho falta ninguna actuación violenta de Estados Unidos. Se han hundido porque en efecto han ido pues con este producto, digamos, atractivo, vindicativo del indigenismo y tal, pero no han procurado cambios estructurales que impliquen una reversión de las relaciones sociales, que es lo que realmente parece que le importa menos a todo el mundo. No puedo hablar de América Latina más que por lo que conozco, pero... Ahí sí que tenemos que hacer un inciso y creemos que Venezuela es otra cosa, con respecto a los otros gobiernos progresistas, pero bueno, es un... no, ojalá. Debate. Con respecto al tema de los movimientos sociales, estamos
Plenamente de acuerdo en tu visión, y han constituido una fragmentación de las luchas y la deriva que han tenido, bueno, de la deriva y incluso la concepción primaria de muchos de ellos. Sí. Sin embargo, en América Latina, recorriendo América Latina, uno ve movimientos sociales que tienen otro carácter. Tienen un carácter de clase, tienen una perspectiva más totalizante y que no se contraponen con la idea de partido, porque tienen una perspectiva revolucionaria, y hablo, por ejemplo, del movimiento Sin Tierra en Brasil, y que no plantean de manera antagónica la concepción partido-movimientos sociales. Estando de acuerdo en lo que estás diciendo, y que también es lo que buscábamos en esta entrevista, ¿no? Pero para hacer un poco de matiz ahí también. Claro, es que siempre hay que matizar, pero yo me estoy refiriendo esencialmente a los movimientos sociales que conozco aquí y que son aquellos a los que yo puedo un poco reprochar que hayan contribuido a desmantelar la izquierda. Pero es que no os dais cuenta, es que yo hablo desde una perspectiva que es la de los restos del naufragio. Yo pertenezco a una izquierda que de pronto, una izquierda en el sentido clásico, anarquista, comunista, no importa, una izquierda revolucionaria, transformadora, que en el caso español sufrió el franquismo y la represión y tal, que de pronto se encuentra desmantelada, atención, y no por los movimientos sociales, sino por ella misma, y que de pronto se encuentra literalmente, ya no derrotada, sino desarticulada, y que al único que se le ocurre es apuntarse, por decirlo así, disolverse como puede en movimientos sociales en los que intenta de una forma u otra sobrevivir. Pero ahí está la diferencia. Un movimiento social no es un movimiento de masas. La premisa fundamental de la izquierda revolucionaria es que las masas se movilizan básicamente por sus inquietudes, por su instinto en reclamar y obtener derechos, pero que lo hacen de una forma organizada, lo hacen de una forma coordinada, lo hacen de una forma orgánica, y lo hacen con la perspectiva de empujar justamente ese malestar, esa incomodidad en un sentido histórico. Bien, el problema está que ese papel que jugó la izquierda poniéndose delante de esos movimientos sociales se ha revertido, y que de pronto esa izquierda que estuvo delante, con mayor o menor fortuna, yo no entro, digamos, no voy a juzgarlo, porque seguramente tampoco es que fue una gloria, pero esa perspectiva que colocaba a la izquierda en la vanguardia, con errores o sin errores, no entro en eso, que es una cuestión técnica, ese papel no lo juega, es decir, no hay nadie delante. Como estamos contra el poder, como estamos contra los liderazgos, que los hay igualmente, automáticamente esto se ha convertido en una especie de mosaico, casi un calidoscopio de movimientos dispersos que actúan básicamente a salto de mata y a partir de cierto tipo de perspectivas, y cuando de pronto se politizan, porque la cuestión es la politización, lo hacen desde una perspectiva que es la que gobierna en tantas ciudades y que es esencialmente, ya te digo, es tremendamente moderada desde el punto de vista político. Es decir, lo que le reprocho a los movimientos sociales globalmente considerados, y aceptando que en efecto habrá matices y excepciones, por supuesto, porque en efecto no hay ningún movimiento social, y eso sería incluso un defecto, que sea homogéneo, digamos que ese defecto ha implicado un colosal fenómeno de despolitización. Es que es así, es un fenómeno de despolitización, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, en mi perspectiva, que en efecto dudo mucho que se vaya a cumplir, es que en algún determinado momento exista algún tipo de fuerza política en condiciones de homogeneizar y de plantearse una perspectiva, un horizonte, una meta histórica que merezca la pena y que debe ser otra sociedad, no esta mejorada. Ahora lo que ocurre es que yo ya no sé si esto que digo ya suena como una extravagancia. No, eso es claro, una línea de trabajo. Pero es que una línea de trabajo es que, digamos, yo he estado toda mi vida luchando por otra sociedad. Pero esa perspectiva de otra sociedad, ya no existe. Lo que existe, básicamente, esa perspectiva, que en el fondo es la que llamamos reformista, a la que los restos de la izquierda histórica han acabado refugiándose porque es el único lugar donde puede sobrevivir. Y que lo que hace es imitarla, y que en lugar de asumir un papel, de colocarse delante arrastrándola o detrás empujándola, lo que hace es colocarse en sus márgenes un poco, digamos, esperando un poco de misericordia por parte de esos movimientos sociales que en el fondo siempre te acaban mirando con un cierto desprecio, porque en el fondo eres viejo y dices cosas antiguas, y dices lucha de clases y les
suena una cosa rarísima. Claro, porque para ellos no hay otra cosa más que identidades. Identidades de consumo. De consumo y de identidades de miseria. Yo trabajo en la universidad, me cago en la leche, y hemos pensado una cosa, el tema de lo colectivo. Allí todo el mundo es un intelectual, pero hay intelectuales de estos que cobran 600 euros al mes por hacer mi mismo trabajo como catedrático. ¿Y qué hacen? Como son intelectuales, pues en efecto no hacen nada. Están todos muy ocupados intentando, como sea, publicar en revistas indexadas que les permitan un día alguna cosa un poco más digna de lo que están ahora. Y son cientos, pero no se organizan, no se mueven. Podrían hacerlo, pero no se mueven. ¿Por qué? Porque finalmente, en todos los casos, incluyendo la mayoría, la inmensa mayoría, de eso que llamamos la nebulosa de los movimientos sociales, son básicamente premisas éticas de tipo individualista. Digamos, es que es en todos los casos. ¿Sabéis lo que me cuesta explicar en clase la diferencia entre subjetividad y subjetivización? Es que, por cuestionar, hoy por hoy no hay prácticamente ningún discurso, ni siquiera académico, en que no se ponga el acento en la subjetividad y en las subjetividades. De pronto, ir con tu crítica a la subjetividad de tradición, digamos, no únicamente marxista, sino, digamos, Foucaultiana, goffmaniana, es que no. ¿Cómo puedes, una forma u otra, decir que el sujeto es lo que te sujeta? No puedes. Subjetividades. Es que es todo, es tan ridículo. Hay tantos ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando de pronto me dicen que no tenemos que hablar en ciencias sociales de objeto de conocimiento, sino de sujeto de conocimiento, lo cual ya implica vulnerar los principios de la gramática. El objeto es el predicado de la acción, el sujeto de la investigación eres tú. En cambio, parece como si nos quisiéramos redimir a través del lenguaje y pensar que de pronto recuperamos, le damos la dignidad a aquellos de los que hablamos llamándoles sujetos, cuando lo que realmente les debería permitir recuperar la dignidad es justamente liberarse del sujeto y entender que en efecto su sujeto, su alma está afuera y es compartida. Pero eso en que suena raro, es que suenan tan antiguo. ¿Sabes lo que es que lo que ocurra ya no es que no te indigne, peor todavía, es que ya no te interesa? Es que, no sé, es que no. Eso es muy triste. Bueno, yo, digamos, personalmente, yo estaré donde tenga que estar, porque es mi obligación, es lo que te decía antes. Creo que es mi obligación, y tampoco puedo elegir, que lo mío seguramente es vicio. Pero lo que sí que te puedo decir es que de pronto yo ya. Debo decir que hay gente joven en el entorno universitario que está recuperando este tipo de perspectiva. Cuidado, Y la crítica a los. Es que, claro, a ver si tengo que ponerlo todo el rato, entre comillas, los llamados movimientos sociales, ellos la comparten, Porque en fondo lo que es una parte importante de gente joven que dice, oye, hostia, esto es que lo hemos hecho mal, esto no es, y creo que nos han robado la cartera delante de las narices y que ya hemos perdido el campo. Digamos, esto yo lo escucho, Es un poco lo que me devuelve la alegría, pero hoy hay movimientos políticos, subrayo, no sociales, movimientos políticos, que reverdecen un poco esta especie de dialecto, y entonces ya me siento un poco más tranquilo, porque digamos, mi estado de ánimo, que ahora comparto contigo, no es tan original. Dudo mucho que lo que me pasa en la cabeza sea tan especial, y creo que esa perspectiva crítica en relación con lo que se ha hecho en los últimos años, yo creo que está ahí, No me creo tan original. Hay un reverdecimiento seguro, solamente que la sequía es muy grande, pero poco a poco. Hay que volver a empezar. Yo ya me jubilo, pero en todo caso lo que pueda, repito, a ver, una cosa es el pesimismo, que lo soy, y otra cosa es la pasividad. No vamos a confundir las cosas. Y por supuesto que yo contribuiré lo que pueda a recuperar un poco lo que fuimos.
¿Sabes lo que es los barrios donde la izquierda revolucionaria no era un partido, era una estructura social en Barcelona? Ver que está en manos de la extrema derecha. Nos han quitado la novia, las masas. Y seguramente nos lo merecemos. Ahí queda eso para la reflexión. Antes hablaste, bueno, te fuiste, ¿no?, para hablar del colonialismo. Yo quería tirar un poco de ese hilo, porque claro, aquí en Barcelona tenemos un Colón ahí en la plaza apuntando al Mediterráneo y siempre te hemos escuchado decir que Colón no descubrió América sino Europa. ¿Cómo es eso, Manuel? Bueno, eso es muy bueno, lo cual implica que seguramente no es mío. La idea de que Colón descubre Europa es de sentido común. Pero esto lo explico en clase desde hace 40 años, que es que cualquier unidad presuntamente discreta solamente puede existir como la relación con otra. Lo que descubre Colón es Europa, que únicamente existe a partir de que exista América, pero eso vale para todo. Otra cosa es esto, es que es como todo. A ver, todo es una moda. La lucha de clases fue una moda, duró un tiempo, pero no nos engañemos, fue una moda. Y justamente lo que me quejo es de que según en qué contextos, claro, de pronto me pueden reprochar que estoy pasado de moda. Pero digamos, todo esto de colonial también es una moda. Esto, digamos, lo explico en clase. Yo sé que hay gente que delante mío tiene ideas brillantes, pero les advierto que dentro de un tiempo esas ideas valdrán poco. Incluso es posible que, como las mías, den un poco de risa y de pena. Pero hoy por hoy, esta cosa de colonial, ya lo sé, que los principales exponentes son latinoamericanos, pero ¿dónde enseñan esos profesores latinoamericanos? Si digamos, el problema está que aquí vamos a la cola de lo que se hace en los USA. Y esto de colonial también. Lo que, claro, ¿lo ves? Es que es lo que os digo. A ver, lo de colonial... Es que había un término que era anticolonial y eso ya se ha abandonado por una moda que dice... Pero ¿qué mira anticolonial? Lo que yo era antiimperialista. Pero es que de pronto, ahora resulta que el enemigo señalar con el dedo y a denunciar básicamente es la Bélgica borbónica que coloniza el Congo, que lo merece, por supuesto, pero de pronto el gran enemigo de la humanidad, que ha sido tantas veces el gobierno de Estados Unidos, ya de pronto es que nadie se ocupa de él. Ahora porque está Trump, que es un payaso, que en el fondo, digamos, llama la atención y tal, pero Estados Unidos, que es una potencia imperial que no tiene prácticamente colonias. Claro que tiene colonias y practica el colonialismo académico, que es el que me afecta, pero digamos, tiene relativamente poco territorio en el sentido colonial clásico del 19. Entonces, me parece genial que seamos decoloniales, lo que haga falta, pero que no lo seamos justamente a costa de olvidarnos del imperialismo. Que es una de las cosas que hace también esta pospolítica. Exactamente. Perdona, ahora estamos preparando una especie, digamos, de tribunal de los pueblos en relación con el tema de Palestina, que en efecto es un ejemplo de colonialismo incluso clásico. Y en todos los foros en que yo estoy comprometido, y no me cuesta nada convencer a todo el mundo, incorporamos la noción de imperialismo y colonialismo, que no son exactamente lo mismo, pero que no haga que la decolonialidad nos haga abandonar el de imperialismo, que es lo que parece que nadie tal, sobre todo porque somos víctimas de una forma de imperialismo y de colonialismo de la que no somos conscientes, y te digo, en el campo cultural o en el campo académico, en que todo es una imitación. Ahora se habla de esto de la interseccionalidad. Sí, claro, uno dice, oye, lo habéis dividido todo tanto que ahora ya no sabéis cómo volver a juntarlo. No, es que no, entonces es que ni siquiera te parece serio, porque te das cuenta de que interseccionalidad es un concepto que sirve para presentar proyectos en los cuales, digamos, tienes que incluir el término porque incluso tiene puntos. Entonces, claro, pero siempre ha sido así, cuidado, pero es que ahora es descomunal tanto quejarnos del colonialismo y prácticamente se nos obliga a depender de publicaciones en inglés que se publican en Estados Unidos. Es que y en cambio, de pronto, digamos, vamos a los países del llamado antiguamente tercer mundo para salvarles de nuestro propio colonialismo.
Entonces, claro, tienes esa sensación de que todo es como una comedia. Entonces, es que no es serio. Oye, Manuel, ¿y qué piensas de esta revitalización del hispanismo, incluso por los sectores de izquierda? Esta revisión de la invasión. Porque no saben, porque aquello que dicen, no, ya no saben qué hacer, mejor dicho, ya no sabemos qué hacer. Es decir, para abrirte paso en el mundo intelectual y académico, tienes que básicamente romper algún esquema, que no romper ningún esquema porque es volver a un esquema anterior. Pero, en efecto, no estaba al corriente, pero... No, y además coinciden que tienen una visión también unionista de España, son nacionalistas españolistas, y tienen una fobia brutal contra los movimientos de autodeterminación, por ejemplo, del proceso catalán, ¿no? Y que eso es otra historia. Es que nos han levantado la camisa por todos sitios. Claro, entonces lo que te digo es que habrá alguien en algún sitio que ya esté pensando, seguramente incluso en Estados Unidos, hispanistas en Estados Unidos, que hayan pensado que, oye, ¿y por qué no rescatamos el viejo hispanismo desde una perspectiva alternativa y de izquierda? Porque lo importante es ganarte un lugar bajo el sol, que consiste en ser capaz de poner en circulación algún tipo de tendencia y tal que te permita competir. Porque además es consumo. En todo este mundo de las tendencias intelectuales y de las corrientes, lo que hay es dinero. Son industrias. Son básicamente, las universidades son básicamente empresas. Y lo que hay que saber es qué es lo que tienes que decir para obtener, por ejemplo, un proyecto. Y en ese sentido, ya te lo digo, digamos, que ahora de pronto alguien decide que hemos de recuperar a, no sé, a Menéndez Pelayo, pues oye, sin ningún problema. Se llama revisionismo, que es lo que tanto se critica, el revisionismo, es lo que estamos haciendo perfectamente. Constantemente, porque de originales no lo vamos a poder ser. Pero sí, lo que me cuentes aquí, quien no corre vuela. Claro. Entonces lo que digo es que, a ver, en todo esto, qué lugar ocupamos, podemos ocupar todavía los que creemos justamente en la emancipación social, como tal, como sociedad. ¿Dónde nos metemos? Porque es de locos. Lo genial, básicamente, es que aún quedan marxistas en la universidad, pero son marxistas frankfurterianos, que son estos marxistas que se pueden permitir ser anticomunistas. Con lo cual es que, claro, aquí en los pocos marxistas que quedan, no mueven un dedo ni locos, por nada. Son marxistas y tal, pero no les verás en la calle. Y en efecto, claro, son del gran club de fans de Hannah Arendt. Fíjate que yo te lo que iba a preguntar de otra manera, ¿no? En este escenario, ¿dónde quedaba la dignidad? Pues la dignidad es lo único que te queda. Es que es lo único. Y eso, claro, hombre, se puede, hoy por hoy, hombre, es muy difícil ser íntegro. Yo nunca me fiaría de la gente muy íntegra, porque en el fondo tampoco me lo voy a creer. Mira, otro día... lo hablábamos en clase. Yo sabía que la afirmación tenía que ser matizada, pero hablábamos del tema de las identidades, incluyendo, por supuesto, la de clase, que es una identidad. Lo que decía es que todos tenemos que formar parte de algo. Que yo diga, y lo repito, que la identidad es una construcción social, no evita que tú la necesites. Tienes que ser algo, tienes que ser alguien, y tienes que ser algo y alguien con alguien más que tú. Tienes que tener un contexto que claro que es una invención, no hay nada que sea natural en esto, pero que te permita sentir y pensar que continúas en otros. Y entonces lo que les he dicho es una cosa que yo sabía que chirriaría. Cuando de una forma u otra tú constituyes un grupo del que crees que formas parte, cuando tú consideras que lo que eres merece la pena serlo, no puedes serlo sino a partir de la convicción de que de alguna forma eres mejor que otros grupos. Si no, no funciona. Y especialmente no funciona si no eres nada y si no eres nadie. Porque hay gente que lo único que puede tener justamente es el orgullo.
Digamos, yo tengo que sentirme, yo sé que ser de clase obrera es problemático, y porque además, créeme, estáis en mi casa, aquí estoy, pero yo doy clases en másters a los que no podría llevar a mis nietos y nunca hubiera podido llevar a mis hijas. Digamos, porque cuando naces trabajador y de clase obrera, te mueres de clase obrera, aunque de pronto tengas muchos libros en casa. Pues bien, si tú eres eso, tienes que sentirte orgulloso de serlo. Y eso es la dignidad. Esto lo explico en clase en religiosa, de qué es lo que hace explicable que los cultos de posesión sean tan frecuentemente practicados por gente desposeída. ¿Por qué? Porque el negro caribeño, digamos, el esclavo, no tiene nada, que únicamente llevó consigo la música y el ritmo y la poesía cuando lo llevaron, digamos, encadenado. Lo que tenía era justamente a los dioses. Los dioses le preferían a él. Y en eso consiste justamente ese principio. Digamos, oye, móntatelo como quieras, elige quién eres, piensa de quién dependes, a quién añoras, y una vez lo decidas, una vez te proclames, cree que merece la pena. En ese sentido, por ejemplo, creo sinceramente que la gente de izquierdas es superior a la gente de derechas. No sé si eso me convierte en una especie, digamos, de racista cósmico, pero créeme que lo pienso. Es decir, las opciones por las que yo me siento vinculado, aquellas de las que yo formo parte, son aquellas que me hacen sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque la práctica, con toda digamos, la mierda que nos rodea, es lo único que me queda. Es justamente lo que tú dices, es la dignidad. Soy lo que soy, con otros, con otras que son algo por el estilo, y continúo en otros y continúo en otras, y me siento orgulloso, porque es lo único que me queda. Porque, digamos, ya me han quitado todo, digamos, solamente tengo unos libros que tendremos que tirar cuando me muera, porque ahora no los quiere nadie, y el despacho no, porque el despacho lo estoy vaciando también para tirarlo, todo es como un mandala, ¿sabes? En el fondo, pero claro, yo me moriré pues considerando que lo que soy mereció la pena, aunque nunca lo elegí, porque no pude evitarlo. Pero en eso consiste la dignidad. La dignidad consiste en pensar que es tu único patrimonio. Y si te lo quitan, entonces ya está. Por tanto, digamos, sé lo que te venga en gana, pero sélo con dignidad y con orgullo. No sé, digo yo. Manuel, has hablado de marxismo. ¿Cuál es la vigencia del marxismo hoy? Porque parece que también está olvidado, ¿no? A ver, un malentendido. Es de igual forma que hay marxistas que no son comunistas, más que son anticomunistas, yo reconozco que soy un comunista que no soy especialmente marxista. Además, a mí nadie me ha obligado a serlo. Y de hecho, en la militancia política que arrastro desde los 14 años, que me ha llevado digamos, a la cárcel y tal, pero en realidad nunca he sido un gran lector de Marx. De hecho, creo que justamente por el tema de las masas, me entiendo mucho más con Lenin como metodólogo. Pero en realidad mi filiación ideológica tiene más que ver con la tradición durkheimiana. Y es más, especialmente con aquel sector de la escuela de l'année sociologique, Marcel Mauss, por ejemplo, que en efecto se incorporó militantemente al Partido Comunista Francés y simpatizó con el Frente Popular. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo el énfasis que estoy poniendo es en lo colectivo. Y eso me acerca más a Durkheim que a Marx. ¿Por qué? Porque Marx entendía lo colectivo solamente en el sentido que se convirtiera en fuerza de choque y fuerza de empuje en un sentido histórico, mientras que Durkheim aceptaba que lo colectivo podía existir de una forma gratuita, incluso arbitraria, por el puro placer de existir. Pero realmente, si yo ahora presumiera de marxista, sería un acto de impostura total. Yo creo que mi amigo y camarada Josep Tafalla es mucho más marxista que él sí que es marxista, pero yo creo que sería por mi parte una arrogancia absoluta proclamarme como marxista, porque igual me hacíais una pregunta acerca de la diferencia entre valor de cambio y valor de uso, que la empleo. Además, y puestos a confesarse, de hecho, mi proximidad intelectual es con alguien como Henri Lefebvre. Henri Lefebvre era un marxista un poco raro,
De hecho, lo divertido, y esto lo he trabajado, es justamente su vinculación con Nietzsche. Y en buena medida su obra es un machembrado extraño entre Hegel, Marx, Nietzsche y Baudelaire, que me fascina y que hago propio. Y en el fondo, además, sí que ya puestos a proclamarme, en el fondo, esto es Barcelona. Aquí el anarquismo es un líquido amniótico, no es una tendencia política. En ese sentido, yo ahora, porque me hacéis ponerme serio, pero si estuviéramos en un bar, de pronto os descubriría que en el fondo soy un libertario, como todo el mundo aquí. De hecho, el PSOE, el Partido Comunista, hereda la tradición obrerista de la CNT. Entonces, ¿qué pasa? Esa contradicción, de hecho, ahora sacaría mis carnets político y mi carnet sindical. Mi carnet político es comunista, mi carnet sindical es anarcosindicalista. Y no es contradictorio. Tiene que ver con una tradición intelectual muy poco conocida, que fueron los anarcobolcheviques o los anarcoleninistas, que defendían los valores, digamos, libertarios, pero que le daban la razón a Lenin en la importancia que tiene Lenin, que es la organización. La revolución no se hace, se organiza. En ese sentido, bueno, no es que sea ecléctico, porque no creo que sea una cualidad, pero digamos que, bueno, en fin, que no voy a presumir ahora de marxismo y por tanto, mientras haya marxistas como Joan Tafalla y otros que se dediquen a mantener el marxismo, yo le voy preguntando cosas. En cambio, reconozco que me interesa mucho Gramsci, por ejemplo, pero está clarísimo que yo ahora no había... Claro, se hace lo que queráis con esto, pero yo cuando hablo con mis camaradas, digamos, comunistas y tal, claro, es que lo conocen todo, digamos, Althusser, no sé, Kautsky, claro, yo no puedo compararme con ellos. Y de hecho, lo que voy a publicar en un libro ahora en inglés justamente sobre Lenin es, digamos, haciendo algo que ellos no hacen y que yo aporto, que es comparar esa vindicación marxista-leninista de las masas con lo que son las tendencias contemporáneas que ponen el acento justamente en la acción colectiva. Entre otras, por supuesto, me parece especialmente interesante en la de Durkheim. Entonces es mi aportación. Pero desde luego que eso siempre ha sido así. Para esto, digamos, estos amigos y tal, digamos, saben mucho más que yo. Y por tanto ya confío en ellos que mantengan vivo el espíritu marxista y que luego me vayan contando cómo va. Manuel, ¿qué tiene que aportar la antropología a la emancipación política y en concreto al movimiento comunista, incluso podríamos decir? Mira, lo que estamos diciendo, el valor de lo colectivo. Claro, digamos, de lo que podemos ser testimonios es justamente de cómo la historia humana ha existido, porque ha existido la premisa que le daba prioridad a lo colectivo sobre lo individual. Cuando explicas, por ejemplo, que de pronto se ha descubierto en algún sitio un resto humano prehistórico, digamos, de hace miles de años, en que hay una pierna rota que alguien ha entablillado. Que de pronto alguien se haya ocupado de alguien, que haya sido preferentemente tantas veces una mujer. Eso es lo que el comunismo, lo que la antropología existe. Para eso existe, porque justamente está en condiciones de informar, justamente en la comparación de los seres humanos, y especialmente en poner de manifiesto que el capitalismo no es una condena. Que el capitalismo no es una condena. Es más, que en nuestra propia sociedad existen, digamos, experimentos en que justamente se pone el acento lo colectivo, incluso algunos haciéndose pasar por comunitarios, pero que implican justamente la capacidad que tienen los seres humanos de organizarse al margen e incluso contra el mercado. En este caso, mi único reproche a los experimentos actuales es que sean lacustres y que no tienen esa perspectiva, digamos, que tienda a la unidad. Pero por supuesto que la realidad del comunismo como forma de organización ya existe. Ya existe. Y hay gente, digamos, a la que me debo. Y hay gente que sé que depende de mí. Y ya sé que hay gente de la que dependo. Esa conciencia de que, digamos, de que formamos parte de algo que no acaba en nosotros mismos es justamente lo que la antropología aporta con pruebas inequívocas a la hora de establecer ese mapa mundi de la condición humana en que están justamente todas las experiencias, de las cuales una pequeña parcela
histórica pertenece a un sistema especialmente perverso y destructivo que fue el capitalismo. El resto no. La inmensa mayor parte de seres humanos han sido libres. De hecho, puedo añadir una cosa. Tengo algo escrito acerca de mi propia infancia. Ahora lo que estoy escribiendo tiene que ver con eso, un poco ya ¿Sabéis cuál fue el último continente colonizado? Digamos, el último paso del gran proceso de colonización del mundo, la infancia. Lo que yo viví cuando era pequeño, jugando en la calle, era la libertad. Claro que relativa, porque te vigilaban y tal, pero en el fondo, digamos, éramos un ejemplo de autogestión. Teníamos nuestra propia moral. Nos enseñábamos bien o mal, pero aprendíamos lecciones unos de otros. Y éramos un colosal sistema de ayuda mutua y de lealtad. Éramos los últimos salvajes. Hasta que un día alguien decidió montar esto de la educación en el tiempo libre, que consistió justamente en liberarnos de nuestro tiempo libre y llevarnos después del colegio a lugares cerrados donde adultos nos enseñaban juegos dirigidos. Pero yo conocí la época en que las calles eran nuestras. Y esto tiene que ver con una investigación empírica acerca de las hogueras de la noche de San Juan en Barcelona, que las montábamos nosotras, la canalla, la chiquillería. Las calles eran nuestras. Había cientos de hogueras. Esto se acabó. Ahora ya no hay hogueras porque no hay niños en la calle. Claro. Los niños se han acuartelado. Pero éramos una sociedad comunista. A cada cual según sus posibilidades. A cada cual según le corresponda su trabajo. Pero éramos salvajes. Relativamente, como todo el mundo, pero en este caso nos obedecíamos unos a otros. El último, has dicho vestigio y colonización, no, lo último ha sido la infancia. Nosotros, de una manera mucho más ya debilitada, también somos herederos, hemos vivido en la calle, pero también pasamos a acuartelarnos en otras cosas, a que nos enseñasen los adultos cómo administrar nuestro tiempo libre. Pero también tomamos las calles porque somos hijos de aquellos hijos que abandonaron los campos, posiblemente vidas precapitalistas, también como se vivía, podríamos ahí discutir, abrir una discusión, y fueron a la periferia de las ciudades para dar una mejor vida, posiblemente estudios, a sus hijos, ¿no? Nosotros, mis dos hermanos que somos, claro, y de ahí venimos, claro que sí. Y nos cuidaba el colectivo, todas las mujeres y todos, las de allá. Claro. El barrio, la canalla que aquí llamamos, la chiquillería, formamos parte de esa organización social macro, de esa institución social, que era justamente la vida de proximidad del barrio. Cuidado, que también existe, porque esto tampoco se desmonta tan fácilmente. Sí, yo soy pesimista, pero todavía hay gente en la calle. Ahora, lo que veo claro es que justamente la revuelta es la oportunidad que se nos da de volver a la infancia, porque implica justamente eso, recuperar la infancia de las calles, que son las calles de la infancia, que las calles vuelven a ser nuestras. ¿No? Es una forma, rebelarse es una forma de jugar en serio. Recuperar, como diría Nietzsche, ¿no? Al niño que llevamos dentro. Claro. Dionisos. En el fondo es mi referente intelectual. Todo lo que estoy diciendo, en el fondo es un elogio de Dionisos, al que Lefebvre le rinde pleitesía, igual que a Nietzsche, pero claro, todo esto es Dionisos que vuelve permanentemente a las ciudades. Por eso estoy esperanzado, porque sé que más tarde o más temprano volverá para demostrarnos que nunca se ha ido. Y es que hay lugares en los que nunca se ha ido, hay otros lugares del mundo donde eso sigue pasando. Pero perdona, escucha, es que esta es la historia, esto es las vacantes de Eurípides. Cuando Dionisos vuelve a Tebas es porque se ha enterado de que están diciendo por ahí que él no es de Tebas. Y dice, ¿cómo? Yo soy de Tebas. Entonces, claro, él vuelve a su ciudad, de la que en el fondo nunca se fue. Digamos, la rebeldía, el Dionisos, el dios niño, el dios niño de Barbacana, es en el fondo el que está esperando ahí. Por eso, digamos, soy optimista. Dentro del pesimismo soy optimista, pero cuidado, en el fondo es como un culto profético, ¿sabes? No bromeo, en el fondo, en el romanticismo, el tema del retorno de Dionisos funciona como un culto
mesiánico. Un día, digamos, reaparecerá Dionisos porque está aquí y volverá a encender las calles. Porque aquí te puedes poner como te pongas tú, pero al final volverán a quemar contenedores. No te quepa la menor duda. A mí me gusta, ahora he estado en Murcia, que es una ciudad de tipo conservador, y me acuerdo aquel día en que ardió Murcia hace tampoco mucho, porque no sé que había un problema con las vías, y a mí me encantó levantarme un día por la mañana, mirar el periódico y enterarme que había habido una insurrección vecinal en Burgos, en el que del Gamonal. Bueno, pues Murcia, Burgos, hombre, con lo conservadores que son, y de pronto que existan esos brotes de radicalidad que igual protagonizan gente que vota a la derecha, porque es otra historia. La rebeldía, digamos, por eso el papel de las masas y de su instinto, de su inteligencia, que trascienden la dimensión política y responden a lógicas que son en cierta forma no pospolíticas, pero tampoco son políticas, son prepolíticas. Tienen que ver justamente con lo social, que es prepolítico. Y en eso es lo que confío. Digamos, ahí hay gente en la calle, tú, yo qué sé, vete a saber tú. Y claro, y ahí hablabas también de a esas formas incluso prepolíticas o eso de la movilización social, darle una ideología de la que carece, claro, incluso dices, y un proyecto histórico, ¿no? Una organización. Sí. Por eso digo que en el fondo, a mí lo que me interesa del marxismo-leninismo es justamente como Lenin se plantea un problema durkheimiano, que es el de la acción colectiva. O sea, digamos, de pronto, en aquel contexto en que está la psicología de masas, lo que hace Durkheim y la escuela, lo que hace su escuela es justamente advertir de que es en situaciones de efervescencia colectiva donde justamente se producen las mayores expresiones de clarividencia, que ese ámbito que se podría pensar como de la alienación, de la despersonalización, tal, que podría parecer el de la brutalidad, es aquel en que de pronto una sociedad existe en tanto que tal y se mueve por algo parecido a un instinto que en efecto, en tanto que no está moralmente determinado, puede llegar a ser cruel. Claro, lo que plantea Lenin y el marxismo-leninismo es qué hacer con las masas. Es decir, en qué forma esa espontaneidad de las masas debe ser convertida en algo que es energía histórica y que debe ser convertida en eso no a partir de manipularla, sino de dejarse manipular por ella, en obedecerla. Porque tu misión, la misión política justamente es organizar, formalizar, dar forma. Digamos, convertir en ideas lo que son justamente esos instintos colectivos de los que la masa es la expresión, pero que tú lo que haces no es, digamos, manipularlos en un sentido perverso, como siempre se ha atribuido a la izquierda, sino al contrario, lo que haces es formalizarlos, es organizarlos desde el punto de vista orgánico, pero también desde el punto de vista de dotarlos de congruencia. En eso consiste. Y ahí entra el partido. Claro, es que es eso, o sea, claro, que ahora suena casi como una obscenidad, eso es claro, porque el problema justamente fue, es que todo esto, el mal no viene ni con la pospolítica, que es una consecuencia, ni siquiera con la caída del muro de Berlín, ni tan solo con el comunismo, viene justamente con la incorporación de esos elementos contraculturales a la izquierda, en que de pronto, digamos, la gente de izquierda se empezó a leer el Tao Te Ching y hacerse medio budista. Hostia, es que esto es importante, ya lo sé, ya lo sé, no sé si alguien lo ha dicho, pero te lo digo porque yo estaba allí. De pronto, digamos, la izquierda deja de amar a Jacques Brel y se dedica básicamente a amar a Pichiger. Y de pronto, lo que nos llega aquí no viene de Praga o de la Roma del Pichi, nos viene básicamente de Berkeley. Hombre, pues es que esto pasó así. Yo me acuerdo que leía del Tao a Mao, de Racionero, yo leía Alan Watts, El camino del Zen. Es más, no sé si esto le interesará a alguien, pero yo me dediqué a escribir 40 páginas o más analizando la serie televisiva Lost, Perdidos, que no sé si veríais, pero que tenía la gracia porque yo automáticamente, como lector de literatura de contracultural, militante comunista, es más, maoísta en aquel contexto, que leía sobre religiones orientales y espiritualidad oriental, que es lo que se llevaba básicamente por la contracultura, californiana. Entonces, ¿qué hay? Digamos que cuando veía la serie, veía claramente
cuáles eran las pistas. Y esto, estaba viendo que esto lo había leído alguien que fue hippie en los años 60 y que se sabía todo lo que era el repertorio teórico y temático de la contracultura, de la que yo también vivía. Entonces, digamos, el partido empezó a llenarse básicamente de curas y de monjas y de gente espiritual. Recibió de pronto la influencia de la escuela de Frankfurt, que era una escuela marxista, pero que era antileninista, y automáticamente pues ya no sabíamos qué éramos. Porque de pronto todo lo que eran los fundamentos, especialmente el leninismo, por eso decía que para mí lo que he hecho en falta no es a Marx, lo que he hecho en falta es a Lenin. Porque Lenin, digamos, lo que decía es esto: la revolución no se hace, se organiza. Y en aquel contexto, de pronto, todos empezamos a mirar nuestro interior. Todos de pronto nos volvimos emocionales. Todos empezamos a hacer lo que yo vi hacer en el 15M en la Plaza Cataluña, que son cadenas de espiritualidad. Y de aquellos barros, estos barros. Es que fue ese proceso, digamos, de verdad, fue lo que llamaremos la americanización de la izquierda, la que la hizo caer, y esto claro fue en mayo del 68 también, que formaba parte de eso. De pronto, digamos, era la influencia del hinduismo y tal. Ahora estoy dirigiendo una tesis sobre justamente ese asunto, de cómo la izquierda revolucionaria se desorganizó, en el sentido de que perdió la dimensión orgánica y se abandonó a lo que eran las características ultraindividualistas de la contracultura básicamente norteamericana, en la que el efecto, digamos, que en el fondo estaba atravesada por premisas ideológicas vinculadas directamente al protestantismo reformista. Esto fue lo que pasó. De pronto empezamos, esto lo explica muy bien Mary Douglas en Símbolos Naturales, pero cuando explica cuando la Iglesia se vuelve contra el ritual. Donde de pronto la Iglesia se vuelve contra la exteriorización y tal. Entonces los católicos dejan de hacer procesiones y nosotros dejamos de hacer fiestas del partido, porque lo importante era buscarte a ti mismo. Hay muchos elementos que han salido que hablan de que tu especialidad es la antropología religiosa. Claro. Pero lo mío, esto urbano lo toco porque tiene más salida. Podemos hablar próximamente de esto, pero tú te has centrado también para como un avance, para tirar un pequeño en la violencia iconoclasta. ¿Qué es eso de la violencia iconoclasta? La violencia iconoclasta, que también la conoció en Venezuela en el siglo XIX, pero aquí en España sí fue intensísima. Entonces yo no me quiero complicar la vida, porque como estoy rodeado de gente que no hay forma de que entiendan esto, pues ya renuncio, le dejo estar. Pero claro, aquí lo que se produjo fue un auténtico, creo que, me atrevo a decirlo, pero técnicamente creo que fue un genocidio. La exterminación de miles de personas básicamente acusadas de ser católicas, y especialmente la destrucción de un patrimonio artístico, románico, gótico, barroco, inmenso, que hace que aquí en Cataluña no tengamos prácticamente nada, porque lo quemamos todo. Ahora hemos hecho un trabajo sobre los gegants, esto de los gigantes y tal. Aquí los quemamos todos. Eso pasó en el verano de 1936. Un tema. A ver, es que es un lío. Lo que quiero únicamente decir es que eso fue mi tesis. Fíjate tú, las cosas que tengo escritas y tal. En el fondo, el único mérito importante que tengo a nivel intelectual es que Eric Hobsbawm, en la historia del siglo XX, únicamente mencione un libro en español que es La ira sagrada, que me hace sentirme orgullosísimo, porque todo lo demás no vale nada comparado con que... Esto es como cuando Erving Goffman habla de Radcliffe Brown y dice: a Radcliffe Brown, una dedicatoria a quien estuve a punto de conocer. Pues esto es igual, porque es una edición rarísima que no sé cómo le llegó, pero que él en efecto la convierte en súper digna, porque claro, automáticamente un libro que se publica de una forma prácticamente artesanal en el 91, me llaman de RBA porque quieren publicarlo y tal, y lo sacan. Pero en el fondo mi argumento es muy sencillo, es decir, lo que yo planteaba es el tema de la acción, de la lógica de masas. Es decir, implicaba que para la historia contemporánea, la explosión anticlerical en el 36 y antes, en otras oportunidades, era la consecuencia de una especie de estallido psicótico del populacho. Claro, yo lo que intenté defender es que había raíces culturales profundas, que era lo que intentaba establecer.
Y ese fue mi objetivo, y apostar que tenía que ver, con, por ejemplo, con el tema del género, yo qué sé, pero fue lo que hice. Es decir, claro, en antropología no hay nada irracional. Y en efecto, en ese caso, esa explosión de racionalidad que fue la destrucción y la matanza, eran perfectamente racionales y respondían a una lógica oculta, que era la que yo intentaba establecer siguiendo el modelo que historiadores de la Edad Media, del Renacimiento y de la Edad Moderna habían trabajado en otros contextos, pero que los contemporaneistas no habían aplicado aquí. Ese fue mi mérito. Pero sí, me interesa. Y especialmente me interesa ver que la lógica anticlerical iconoclasta, en el fondo, era, en cierta forma, una exacerbación de la lógica barroca. Si uno contempla el barroco español, dice, hostia, solamente falta que lo quemen ya. En el fondo ya solamente faltaba quemar las cosas. Pero ya es un... Bueno, pero en fin, pero sí que me interesa. Pero ahí te digo, en mi contexto es una lucha imposible, porque si a cualquiera de la gente que se mueve, incluso a nivel familiar, intento explicarle mi interés por lo religioso, claro, es que lo que planteo en la clase es que no sé exactamente qué es lo que debo entender por lo religioso. Se me ocurrió escribir algo sobre Manuel Sacristán, a quien ahora dedicamos un homenaje. Claro, me acuerdo que se me ocurrió hablar de cómo una célula comunista durante la clandestinidad funcionaba como una sociedad secreta, tal y como Simmel le había planteado, y que cuando, hablando del testimonio de un militante, Miquel Isar, el historiador latinoamericanista, se me ocurrió decir que la presencia de Manuel Sacristán del Comité de Barcelona en la célula en que estaba Miquel Isar era deus ex machina, era básicamente la presencia de los superiores desconocidos. Y López, este especialista, se me dan los nombres en Sacristán, al que no he invitado porque sé que me pareció una ofensa. ¿Cómo podía comparar una célula comunista con una sociedad secreta, tradicional? No podía, ¿dónde va a parar? No, es que yo no sé de qué es lo religioso. No, justamente porque soy turgemiano. Está en todo, está en lo político también. Pero es que es absurdo, ¿cómo defino lo religioso? Claro, si venga, va, hala. ¿Alguien tiene alguna definición? ¿Lo religioso qué es? Claro, el problema está, ahí está la gracia, que lo religioso se ha convertido, curiosamente, en un instrumento magnífico del racismo. Porque en efecto la característica de los sectores más vulnerables de la sociedad, por ejemplo, los inmigrantes, es que son religiosos. Con lo cual, de una forma u otra, delatan su inferioridad intelectual, mental y cultural. Quienes son también muy religiosas son las mujeres. ¿Por qué? Porque son débiles mentalmente. Eso parecería una tontería si no fue porque justamente lo que propició que la izquierda se opusiera al voto femenino en España durante la República. Bueno, se entendía que la Iglesia se aprovechaba de la natural vulnerabilidad de las mujeres justamente para manipularlas, y por tanto darle el voto a la mujer implicaba darle el voto a la reacción. Eso fue así. Ese es un tema de uno de los libros en relación a la tesis. Se llama Las palabras de otro hombre, anticlericalismo y misoginia. Oye, ahora no me cortéis esto. Claro, porque frente a eso eran los hombres apropiándose del voto de sus mujeres. No, porque claro que sí, el problema era básicamente que se entendía que el problema fundamental era que la presencia del sacerdote, porque se llama así Las palabras de otro hombre, porque es Michelet, que dice que los obreros tienen que volver a su casa y descubren que su mujer tiene que decirle al oído palabras que ha escuchado a otro hombre. Una forma de adulterio que implicaba que la presencia de la Iglesia y particularmente del cura y el tipo de actividades que hagan las mujeres en las parroquias, la mierda esta, implicaba la imposibilidad de constituir hogares patriarcales en las que en efecto el varón fuera quien ejerciera la dominación. ¿Por qué? Porque las mujeres, sencillamente tenían un rollo aparte que consistía en dedicarse a vestir santos y tal, en un espacio de sociabilidad específicamente femenina, en la que los hombres no cabían. Por eso, en el fondo, uno de los argumentos que más se repite en los discursos, en las retóricas anticlericales, es básicamente el tema este de la mujer entre tú y yo.
Perdón, el cura entre tú y yo. Claro, este elitismo intelectual también sirve muchas veces para acusar, por ejemplo, a gobiernos latinoamericanos. Por supuesto. O, por ejemplo, a Chávez de que invocaba a Dios, ¿no? A ver, yo he estado en Venezuela, yo he estado en la Plaza de Bolívar y he visto a tipos con una camiseta roja que pone Cristo está con Chávez. Es absurdo, es que esa discusión es imposible. Digamos, los pentecostales han servido para soportar las dictaduras más reaccionarias, pero también están apoyando a Fidel Castro en Cuba, yo qué sé. Es que es una lucha imposible. Cuando de pronto intentas explicar que la religión no es, sino que se usa, entonces claro, es una batalla perdida. Entonces, oye, mira, lo que os dé la gana. Pero el tema de que la Iglesia básicamente era responsable no de apoyar al orden capitalista, sino de ser un obstáculo. Porque era justamente lo que impedía el paso a la modernización, que es lo que convertía a España en un país capitalista normal. Pero que la Iglesia era un obstáculo, la Iglesia real. Digamos, una buena parte de la Iglesia ya veía que tenía que cambiar, que tenía que modernizarse, y se modernizaba más tarde, más temprano, ya entonces despreciando los cultos externos, que es justamente cuando la Iglesia decide apartar los gigantes del Corpus Christi, que deja de celebrar. Pero eso lo explicas y te digo, digamos, la Iglesia es mala, entonces es igual. Pero esos diferentes contenidos, y permítame un último tema breve, esos diferentes contenidos que tiene lo religioso, que puede ser emancipador, puede ser opresor, pasa también con el nacionalismo, porque está la idea de, no, el nacionalismo es reaccionario, pues el nacionalismo es de derechas. El nacionalismo nace justamente con el proceso de laicización y para ocupar el papel que tenía la religión. Pero es igual, claro, digamos, no sé, tú has visto Sonrisas y lágrimas, esa de la familia Trapp, tal, digamos, hay una secuencia en que aparece el nazi que es un nacionalista, pero quien tiene adelante, un austríaco, también es un nacionalista. Es que no se puede discutir, yo qué sé. Digamos, los nazis eran nacionalistas, pero el maquis que le combatía también era nacionalista. Patria o muerte venceremos. Es que es imposible. Intentar, es curioso, porque puestos a recibir influencia norteamericana, yo he recibido una gran influencia del pragmatismo. Y explicar que una cosa se tiene que explicar en función del uso que recibe y no de su presunta esencia, es una lucha imposible. Digamos, tú no puedes convencer a nadie de que algo existe en función de quién lo usa. El Islam puede servir para oprimir a la mujer, y en Estados Unidos puede servir para que Malcolm X lo convierta en referente revolucionario. Yo qué sé. Pero es imposible luchar contra tópicos. Entender que las ideologías... Atención, fíjate, lo que a mí me cuesta es defender, hablando de Marx, una premisa marxista, que es la que Marx hereda de Feuerbach. El primer día de clase, en antropología religiosa, lo que leo es la ideología alemana, en la que justamente Marx dice, se ríe de aquellos que piensan que son las ideas de las personas las que determinan su acción, y que si yo tengo ciertas ideas, haré ciertas cosas. Claro, dice Marx que eso es justamente lo que dicen los hegelianos de izquierda, que en el fondo es al revés, que uno no actúa en función de lo que piensa, sino que piensa en función de lo que hace, que es la tierra la que determina el cielo y no el cielo la tierra. Por tanto, lo que nos importa, lo que nos interesa es saber en qué condiciones determinada ideología está siendo empleada para legitimar una determinada causa. Porque en el fondo la religión no es otra cosa que una forma de ideología. Es una forma de ideología. No tiene otra característica. ¿Y qué es la ideología en marxismo? Lo que enmascara las relaciones sociales. ¿Sabes? Eso es lo que cuesta explicárselo a quien quieras. A los estudiantes no, porque como me han de obedecer, lo tienen que entender. Si no lo entienden, pues no pasan. Lo entienden. Yo no sé cómo lo hacen, pero te lo juro que lo ven clarísimo. Que lo que les explico es justamente eso. Que hemos de ver las religiones en acción y ver qué es lo que de una forma u otra justifican, pero que nuestro asunto como antropólogos son las relaciones sociales, no la religión. La religión nos importa una mierda, no nos interesan las creencias, nos interesan las relaciones sociales y la forma como la religión, en tanto que ideología que es, esto es Feuerbach, en tanto que ideología que es, lo que hace es disimular, enmascarar relaciones sociales. Esto lo explico el primer día de clase. Cada año hay un pueblo en el que sacan
una virgen en procesión para que llueva, a pesar de que nunca ha llovido. ¿Por qué lo hacen? Claro, entonces, el primer día de clase todo el mundo empieza a decir lo que en efecto saben que si lo dicen después va a ser su muerte académica, que es porque es una superstición, porque es una costumbre. Digo, vayan, hostia, ¿queréis hacer antropología? Y usted, esto es una superstición. Claro, superstición es una palabra prohibida. No, esto es una tradición, esto es, digamos, porque tienen miedo. No. Les digo, no sabemos por qué es. Hay que analizarlo, pero es por otra cosa. Que es la razón por la que les digo que la gente va a manifestaciones, y yo el primero. ¿Por qué voy? ¿Por Palestina? No, es por otra cosa. Por vicio. No, yo voy yo voy por conciencia. No, de lo que eso no puedo defender que es por conciencia, porque eso lo que pienso, lo que explico en clase fundamental, es que todo lo que hacemos en la vida, y esto es la razón de la obediencia, es para quedar bien. No hay otro fin. Quedar bien. Y tu conciencia, a saber ahí quién está ahí abajo, agazapado, no, pero esto es fundamental. Es decir, el fundamento de la acción humana es que cada cual sea reconocido como concertante. El problema es que hay diferentes concepciones de qué es quedar bien. No hay ninguna concepción, ya te enteras. ¿Cuándo fue la última vez que metí? Esto es lo que no me convierte en marxista. Porque esto lo explico como fundamental. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la conclusión de que acababas de meter la gamba? Quedar bien. Digamos, ¿por qué? Porque dices, acabo de quedar como el culo. ¿Claro? ¿Claro? Sí. Quedar bien. Lo que ocurre es que puedes hacer cosas rarísimas para quedar bien, ¿eh? Incluso dar la vida por una causa en la que no crees. Claro, depende de con quién. Porque, sí, esto es un tema que trabajamos en una investigación que se llamaba Abrir los ojos. ¿Por qué la gente se incorporaba en condiciones de clandestinidad al partido? ¿Por qué? Puedes encontrarte razones muy poco gloriosas, ¿eh? Pero tú crees pero esto es cristiano, pensar, de pronto estás tranquilamente un poco como Saulo viniendo, cayéndose del caballo camino de Damasco. Hostia, no. Tú sabrás con quién quieres quedar bien. ¿En serio? ¿Por qué quieres quedar bien con aquellos que esperas que te acepten? Esto es Durkheim. Y claro, es el principio según el cual lo que mueve al ser humano son las lógicas de la sociabilidad. Y que en el fondo toda nuestra acción está destinada a ser pertinente. Claro, esto nos interesa una mierda porque esto, digamos, no creo que pueda contribuir a la emancipación humana, pero que es fundamental. ¿Sabéis lo que les hago hacer? Tengo a espacios urbanos. ¿Sabéis lo que les hago hacer? Una etnografía de un objeto de conocimiento que ha de ser una situación que no puede durar más de 5 minutos. Es la perspectiva situada. Aquí todos estos libros son de Erving Goffman, perspectiva interaccionista, microsociología. Lo que les enseño básicamente es a que descubran, reconozcan, trabajen la importancia de lo que no es importante. Lo que sería la polvareda que levanta la vida social. Cómo las grandes cuestiones de pronto pueden perfectamente reconocerse en pequeños momentos en los que los individuos no pueden responder a la existencia de una estructura social sólida existente, porque esa estructura se demuestra provisional, precaria, hecha unos zorros, vulnerable, y entonces tienes que por fuerza improvisar, generar un orden social sobre la marcha. ¿Vale? Eso es, en el fondo, pero eso, digamos, continúa siendo coincidente con la perspectiva antiidealista. Lo que hacemos es la consecuencia justamente de nuestras necesidades y de nuestros intereses, puesto que no hay actos desinteresados. Oye, lo siento, pero digamos, es que lo que he hecho algo en mi vida lo he hecho por conciencia. ¿Quién hay detrás de mí? Digamos, ¿quién se esconde detrás de mi conciencia? Esa voz, ese genio. Claro. Por eso, justamente, es cuando estás solo que estás más acompañado, porque estamos todos, están todos.
incluso los que no están. Cuando alguien está solo, está siempre con alguien que no está. Entonces, claro, ¿en quién estás pensando cuando tomas una decisión? Aunque sea para demostrarte que no la tomas. Pero esto se llama determinismo social radical. Eso es lo que te iba a decir. Claro, lo que ocurre es que decir determinismo social implica una cosa. Implica que todo está socialmente determinado. ¿O no? En el sentido que está determinado, pero también puede estar indeterminado socialmente. Lo que entonces explico es lo que dice aquel poema de Luis Goytisolo que cantaba, José Agustín Goytisolo que cantaba Paco Ibáñez. Un hombre solo, una mujer tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Esa es la idea, digamos, que tus decisiones siempre implican la voluntad de ser coherente, no contigo mismo, por mucho que lo creas, sino de ser coherente con los demás, con aquellos de los que dependes. En clase, el otro día les pasaba el general de la Rovere, que es un tipo, Vittorio De Sica, la película es de Rossellini, que en los años de la guerra mundial, la Roma ocupada, le meten en la cárcel porque parece un aristócrata, es un pobre desgraciado, pero como su aire aristócrata, bueno, da un poco a equívocos y justamente es de lo que se trata, le hacen pasar por el general de la Rovere, que es un aristócrata que es el máximo exponente de la resistencia monárquica antifascista. Y lo meten allí porque saben que hay un líder comunista, un líder de la resistencia que está allí, pero no saben quién es. Entonces lo que esperan es que el falso general de la Rovere pues, de pronto aparezca y se presente. Y al final, una historia, al final acaban todos metidos en una celda donde saben que algunos de ellos van a ser fusilados al día siguiente. En ese momento, el general de la Rovere, de pronto se le acerca a uno de los personajes y le dice, oye, yo no soy un vulgar empleado de banca. Entonces se descubre, dice, de mí dependen muchas personas. Dice, ya lo tiene. Y al final llaman a los que van a fusilar, entre los cuales no está el jefe de la resistencia, pero sí que está el general de la Rovere, el Vittorio De Sica, que es un aristócrata. Entonces, el alemán la aparta y le dice, bueno, pues se lo ha tenido que decir. En este momento todo el mundo habla. Pide un papel, escribe, viva el rey de Italia, para ti mi esposa, con amor. Y el tío sube que le fusilen. ¿Por qué? Hostia, para quedar bien. Vale, es que es esto. O sea, quedar bien. Hay cosas que no te puedes perdonar, porque sabes que implicarían una traición. Ahora, luego... con eso. Claro, no puedes. Entonces lo que hago justamente es descartar la premisa de que actuamos en función de nuestra conciencia, porque eso es lo que justamente más delataría como idealismo. Es nuestra conciencia en la que reverbera justamente la presencia de todos aquellos a los que le debemos algo y a los que no podemos decepcionar, aunque ya estén muertos. Bueno, Nois, oye, No, quedamos así, bien. Terminamos es que yo ya estoy aquí para quedar bien. Digamos, porque no me costaba nada deciros que me iba mal. Pero como quedé mal la otra vez, la única forma que tengo de rectificar es esta. Hubo ahí un... Claro, me quedé con mala conciencia porque pensé que no os lo merecíais. De pronto, me sentí no incoherente con mis ideas, me sentí básicamente incoherente con el trabajo que hacéis. Vale, es que esa es la cuestión de la coherencia. Entonces, lo que digo es que la idea de la conciencia es todo el sujeto es lo que te sujeta. Lo que tienes que ser es consciente de que tú te debes a otros y que tienes justamente obligaciones y que has de obedecer.